clasificación para establecer cuál riesgo a que van a pertenecer, conforme a lo previsto en el decreto 768 de 2022, la norma vigente en este momento para efectos de establecer cuál es la categoría de riesgo en la que me encuentro como empresa, vigente desde el 16 de mayo del 2022 y por supuesto pues va a aplicar absolutamente a todos los integrantes del sistema. En este caso, todos los afectados del Sistema General de Riesgos Laborales, a todas las ARL, a los superadores de la planilla pila y no le va a aplicar a los trabajadores independientes que se afilien voluntariamente porque su riesgo ya está definido. Adicionalmente, ellos no son empresa. Entonces, debemos tenerlo presente. Habíamos señalado entonces 4 aspectos importantes a tener en cuenta para los efectos prácticos. Dijimos que las empresas que tengan más de un centro de trabajo pues pueden tener diferentes tipos de riesgo en tanto esté claramente diferenciada la actividad económica entre un centro y otro centro de trabajo. Si se trata de las mismas actividades en ese centro de trabajo o se están desarrollando similares o en el mismo espacio, pues no podrá tener una diferenciación clara y tendrán que afiliarse al mismo nivel de riesgo, generalmente el más alto. En segundo lugar, si por supuesto se hace la actualización de las tablas, o mejor, con la actualización de la tabla, se debe mantener la cotización por el valor inicial, si en tanto se establece con la ARL si hay lugar a una modificación o no de esa clasificación del riesgo que tiene la empresa. Si la actividad económica no se encuentra en la tabla, pues entonces atendemos a los aspectos antes señalados. Verificar en efecto cuál es el peligro en el que se encuentra, el riesgo laboral, las materias primas, los medios de producción, los medios de fabricación, almacenamiento, transporte, los diferentes procesos y con base en ello se puede establecer cuál es la actividad económica que regula o que se encuentra en la empresa y con base en esta establecer su nivel de riesgo. Lo mismo, las ARL tienen el deber de capacitar, de asesorar a los afiliados sobre la implementación de esa tabla de actividades económicas. Entonces, tengámoslo presente también. Allá estará, perdón, esta tabla de clasificación de riesgos para que lo tengamos presente. Si bien no está en la tabla, pues entonces debemos recordar todo aquello que no se encuentra en la tabla, atender específicamente entre empleador y la administradora de riesgos laborales para clasificar cuál es la actividad en la que se encuentra, apuntando a sus materias primas, materiales insumos, medios de producción, procesos de almacenamiento y transporte. Atendiendo a estos aspectos que se mantenían dentro del decreto 1607 de 2002 y con ocasión del decreto 768 de 2022, también se mantienen esos criterios para establecer el riesgo en el que se puede clasificar o no una empresa. Ahora bien, debemos tener presente que los riesgos que señala nuestro decreto en este momento se siguen manteniendo. El decreto 768 de 2022 señala las actividades económicas de acuerdo con la categoría del riesgo. 5 tipos de riesgos que se encuentran en este momento en nuestro país. Un riesgo mínimo, uno bajo, uno medio, uno alto y uno máximo. Serán las 5 categorías de riesgo y de acuerdo al nivel de riesgo en el que se encuentre el respectivo empleador, pues asimismo será el valor de su cotización. Tengamos en cuenta entonces que las cotizaciones son plenamente obligatorias en relación con el empleador. Todos los empleadores tienen que afiliarse sí o sí al Sistema General de Riesgos Laborales, tienen que afiliarse a una ARL y si mantienen de forma permanente trabajadores, pues tendrán que entonces afiliar a cada uno de sus trabajadores a la ARL. No se puede permitir que haya una desafiliación por parte de nuestros empleadores. La ARL tiene facultades también como le pasa a las EPS, como le pasa a los fondos de pensiones, tiene unas facultades para iniciar las acciones de cobro pertinentes contra esos empleadores morosos que no pagan los aportes. Y por supuesto, la liquidación que de dicho valor establezcan las administradoras de riesgos laborales presta mérito ejecutivo. Será el título ejecutivo con el cual se van a ejecutar esos aportes. Es importante tenerlo en cuenta. En la medida que ello es así, pues se supone que por regla general, si el empleador incurre en 2
o más meses de mora, 2 o más meses en los cuales no realiza el pago, pues se tendría por desafiliado automáticamente a nuestro trabajador, a nuestra trabajadora. Entonces debemos tenerlo presente. Pero, en todo caso, si no ejerció esas acciones de cobro, al igual que los fondos de pensiones, pues se encuentran el deber de reconocer y de pagar las prestaciones que el sistema establece, tanto económicas como asistenciales. Entonces aquí la sentencia C-250-2004 de la Corte Constitucional dejó definido desde aquel entonces que efectivamente, sí, las ARLs son quienes tienen la facultad de ejercer el cobro de los aportes. Una de sus funciones es ejercer el recaudo o realizar mejor el recaudo de los aportes correspondientes de los diferentes trabajadores. Y si estas ARL no están cumpliendo con su deber, pues de entrada no podrán desobligarse, no podrán entonces incumplir con el reconocimiento de las prestaciones a sus afiliados. En este caso, la norma establece que si pasan 2 periodos o 2 meses, mejor, sin que se realice la cotización, queda automáticamente desafiliado. Sin perjuicio, claro está, de que el trabajador logre acreditar que la ARL la que no ejerció las acciones de cobro en contra de su empleador moroso. Entonces, debemos tenerlo en cuenta. No opera de manera automática. Tiene que operar con ese reconocimiento o ese ejercicio, si se quiere, de las acciones de cobro por parte del empleador. Por parte de la ARL en contra del empleador. El empleador, ya lo sabemos nosotros, es responsable del 100% de la cotización. No le tiene que hacer descuento alguno al trabajador. No, por lo contrario, el 100% le corresponde al empleador y debe darle el traslado de ese dinero a la ARL dentro de los plazos establecidos para dicho efecto, es decir, dentro del corte de nómina correspondiente. En este caso, mes vencido. Ahora bien, la acción de cobro comprende la cotización y los intereses de mora. Entonces, si se ejerce una acción de cobro, pues debe tener en cuenta que dentro de esa liquidación que efectúa la ARL tienen que estar especificados cuál es el capital, es decir, cuál es el valor de la cotización y cuáles son los intereses que ha generado esa cotización. Y aquí se calculan igual que sobre el impuesto a la renta y complementarios, entonces debemos tenerlo presente. Todos los costos que demande el trámite cuando es efectuado por terceros, entonces también se deben asumir. Allí estará ese valor en caso de que el empleador moroso no pague sus aportes, pues le corresponderá también pagar los gastos correspondientes. ¿Cómo se distribuye entonces nuestra cotización? La cotización que se hace al sistema tiene una distribución en 3 fases específicas. En un principio, el 94% de ese aporte está destinado para cubrir las diferentes contingencias, todo el programa de prevención, control de riesgos y para la administración del sistema. Para esos efectos está el 94% del valor. Un 5% restante está de manera autónoma para la libre administración de la ARL. ¿En qué? En campañas, en acciones de prevención, en programas, en prevención, investigación. Todo lo hace directamente la ARL o puede subcontratar, puede contratar a terceros que realicen ese pago. Entonces, calculen ustedes qué cantidad de dinero maneja la ARL nada más en ese 5% que tiene a su libre albedrío, a su libre administración sobre el sistema. Y finalmente, un 1% restante que se va para el fondo de riesgos laborales. Entonces, ese fondo de riesgos laborales encaminado al reconocimiento y pago, o mejor, a la financiación, al pago de las prestaciones que reconoce el sistema. ¿Cuáles prestaciones? Pues nuestras prestaciones económicas. Dijimos nosotros dentro de esas prestaciones económicas, la incapacidad temporal, médica temporal, la indemnización permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes, el auxilio funerario. Entonces, allá estará ese 1% para garantizar que el pago esté debidamente
reconocido. Y en todo caso, pues las cotizaciones tienen un monto específico a pagar que no puede ser inferior al 0.348% ni superior al 8.7% del salario base de cotización de cada uno de los trabajadores conforme al respectivo empleador vaya a realizar su descuento. Entonces, no hay lugar a ese descuento en modo alguno al trabajador. 100% lo va a cubrir el empleador con base en el salario que esté devengando ese trabajador en el momento, siendo una mínima y una máxima. Una mínima del 0.348%, una máxima del 8.7%. Entonces, tengámoslo presente también allí. Ahora bien, ¿qué es esto? Ahora bien, estos son los valores entonces que se van a reportar y los valores oscilan de acuerdo a, en primer lugar, un valor inicial siempre que la empresa se va a afiliar, siempre que se va a realizar la cotización, pues se realiza con un valor inicial. Un valor inicial y ese valor o puede disminuir o puede aumentar. ¿En qué va a estar basado ese aumento o esa disminución? Lo habíamos señalado ya anteriormente en clase inmediatamente anterior, precisamente. Va a valer en cuanto al índice de lesiones incapacitantes, el ILI, ¿cierto? Es el índice de lesiones incapacitantes. Si es una empresa que tiene un alto índice de lesionados, pues su cotización se va a incrementar en lugar de disminuir. El cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Si es una empresa que no tiene un cumplimiento específico con los riesgos laborales, no tiene una matriz de riesgos, no tiene el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera, pues entonces su valor de cotización se va a incrementar. Tenemos entonces unos valores mínimos y unos valores máximos dependiendo del riesgo en el que se encuentre el respectivo afiliado. Entonces, va a existir siempre un valor mínimo y un valor máximo. Y naturalmente, el valor inicial. El valor inicial es la primera cotización que se va a desarrollar. Ese valor inicial es estándar, está fijo para cada uno de los riesgos. Y repito, de acuerdo con el índice de lesiones incapacitantes, de acuerdo con la tasa de mortalidad. No será lo mismo una empresa que tiene un muerto cada 2 años a otra que tiene un fallecido eh, cada semana. Será una cuestión diferente. Por supuesto, entonces, aquí está la tabla de valores para que ustedes tengan a bien realizar el pantallazo correspondiente. Ahí estará esa tabla de valores. Un valor inicial en el riesgo 1 del 522%, que puede o bien incrementarse al 0,696% o disminuir a la mínima del 0,348%. Recordemos que una vez la empresa hace su clasificación de riesgo, o bueno, se afilia a la ARL y hace su clasificación de riesgo, al tercer mes es que la ARL puede hacer la reclasificación. Puede entrar a establecer si hay lugar a un cambio, bien sea porque ese empleador inició con un riesgo clase 5 y resulta que su riesgo era clase 3. Y por supuesto, establecer si dentro de la clase 3 debe pagar el 2.436% o si aumenta el 4.89% o si por lo contrario se reduce al 0.783%. Entonces, va a variar de acuerdo a la clase de riesgo en que se encuentre. Dijimos entonces con un valor de porcentaje o de cotización mínima del 0.348% en todo caso y un máximo del 8.7%. Será el máximo valor que se ha de pagar por concepto de cotización en cuanto a los riesgos laborales se refiere. Allí estarán esos valores ya plenamente establecidos por la tabla del decreto 768 de 2022. Entonces, tengámoslo presente. Ahí estarán esos valores para cada uno de los riesgos en los cuales me vaya a afiliar, sea riesgo mínimo, bajo, medio, alto o máximo. En cada uno de ellos estará el valor ya previamente determinado. Nos vamos entonces a revisar qué es lo que se tiene por accidente de trabajo. Aquí entonces nos iremos a lo que señala la norma. La ley 1562 de 2012, perdón, este color está feo.
la ley 1562 de 2012, entonces nos establece la definición, o bueno, las definiciones en su artículo tercero. En el artículo tercero encontrarán ustedes las definiciones de lo que es accidente de trabajo, enfermedad laboral, incidente, etcétera. Entonces, allí los vamos a encontrar. En primer lugar nos dice, ojo, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Ya habíamos señalado nosotros en clase que por causa del trabajo es por la actividad directa que estoy realizando y con ocasión del trabajo es el medio ambiente en el que como trabajador me veo expuesto o me veo obligado a realizar la labor. Por causa del trabajo son razones o factores directos del servicio y con ocasión del trabajo son factores indirectos del servicio relacionados precisamente con ese medio ambiente. Entonces dice, todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, cualquier cosa, cualquier suceso, precisamente por eso es un accidente, porque es algo repentino, súbito, inesperado, que acaece en contra del trabajador, o mejor, sobre la integridad del trabajador, produciéndole lesiones orgánicas, produciéndole perturbación funcional o psiquiátrica, produciéndole la invalidez, o si ya el accidente fue más grave, la muerte. Entonces, en primer término, eso será el accidente de trabajo. Todo suceso que pase por causa o con ocasión del trabajo. Dentro del trabajo, dentro de las instalaciones del empleador, será accidente de trabajo. Primer punto a tener en cuenta. En segundo lugar, nos dice, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, en cumplimiento de órdenes del empleador o contratante, porque aquí también, pues, el contratante tendrá obligaciones. Durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, ojo, aún fuera del lugar y horas de trabajo. No solo ese suceso repentino que acaece dentro de las instalaciones, sino también cuando me encuentro en órdenes, en cumplimiento de órdenes del empleador, así sea que se trate fuera del lugar de trabajo, fuera del horario de trabajo. Caso típico de ello que puede llegar a suceder. 5 de la tarde y usted no le lleve la carpeta al doctor González a la 195 con séptima. Qué sé yo, allá tiene que llegar, pero es que tengo clase en Funza a las 6. Ah, no, yo no sé. Mire a ver cómo hace. El trabajador es mago. Vaya, lleve la carpeta al doctor González a las 195 con séptima. ¿Puede suceder? Claro. Los jefes están muy acostumbrados a pedir cositas a última hora que deberán desarrollarse incluso fuera del lugar de trabajo. En el traslado de ese trabajador hasta la vivienda del doctor González le ocurre un accidente. Será un accidente de trabajo. Está en cumplimiento de órdenes del empleador, fuera del lugar de trabajo, fuera del horario de trabajo. Ojo, puede ser dentro del horario de trabajo, pero fuera del lugar de trabajo. Ejemplo, a las 10 de la mañana o se le ocurrió al gerente general que le va a invitar café con pan a todos los trabajadores de su área. Entonces, Martica, venga para acá, vaya a la esquina, de la panadería de la esquina y hágame el favor y me trae 50.000 de pan, yo no sé, y 2 olletadas de café para todo el mundo. ¿Qué sé yo? Y resulta que en el trayecto de la empresa a la esquina, justo enfrente, la atropella un automóvil, la atropella un bus de servicio público, la atropella una bicicleta, una moto, una carreta, un perro, qué sé yo. Está en horas de trabajo, pero está fuera del lugar de trabajo. En principio, si estoy fuera del lugar de trabajo, pues no es un accidente de trabajo, pero aquí se convierte en accidente de trabajo porque está cumpliendo órdenes del empleador. Entonces, lo debemos tener en cuenta. Ahí estaremos en presencia de un accidente de trabajo. Segunda modalidad de accidente. La tercera, entonces, cuando voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, allí nos lo indica la norma, el suceso que ocurre durante el traslado de la residencia al trabajo o viceversa. Cuando el transporte lo suministra el empleador. Ojo,
si el empleador suministra el transporte, que es el famoso accidente de trabajo in itinere. Si es in itinere, es decir, de camino. Eso es lo que traduce in itinere, de camino. Entonces yo voy de camino, voy in itinere a mi casa o voy in itinere al trabajo. Pues entonces yo voy de camino a la casa, de camino al trabajo y me pasa algún accidente en el bus, en ese transporte en el que yo estoy dirigiéndome hacia el trabajo. Pues si yo voy en un Transmilenio o voy en la Comofu o voy en cualquier intermunicipal, no es accidente de trabajo. Lo será única y exclusivamente cuando ese transporte lo suministra el empleador. Si es el empleador quien suministró ese transporte, será accidente de trabajo. Sea que ese transporte lo suministre directamente o lo suministre por intermedio de contratistas que él mismo paga. Tengamos en cuenta aquí cuándo puede ser. Ejemplo, los trabajadores de la flora, quienes dentro del municipio de Funza hayan visto, la zona está en mayor medida ocupada por floras, eso es lo que más se da, ¿cierto? Dentro de esos trabajos, pues resulta que a nuestros trabajadores en determinados puntos en el municipio los recoge un bus que generalmente es contratado por la empresa para que lleve a todos los trabajadores hasta la flora. Si en el trayecto del bus hacia, del punto donde lo recogió el bus, hacia la empresa o de regreso ocurre algún accidente, se incendia el bus, se cae en una zanja, lo estrella otro vehículo, le cae un meteorito encima, qué sé yo, pues entonces se considera un accidente de trabajo. Será allí entonces un accidente de trabajo. Tercera modalidad, esa modalidad in itinere, de camino o de traslado, si quieren, a la casa, de camino o de traslado a la empresa. Ahí será considerado accidente de trabajo. La cuarta modalidad, el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical. Si está en ejercicio de la función sindical, se considera que es un accidente de trabajo, incluso si se encuentra en permiso sindical. Mi trabajador se encuentra de permiso sindical, pues es accidente siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de esa función sindical. Ejemplo de ello, el trabajador se encuentra en permiso sindical porque se está trasladando al Ministerio de Trabajo a radicar la elección de la nueva junta directiva en la asamblea que tuvimos el fin de semana inmediatamente anterior en el sindicato de la empresa, no sé, sin trapapelitos, qué sé yo. Entonces, esa función sindical, pues resulta que se accidenta, decide irse en una moto, decide irse en un vehículo diferente, pero está en ejercicio de esa función sindical, se fue hasta el ministerio a dejar el depósito en el registro sindical de la nueva conformación de esa junta directiva para el periodo 2025-2026 y le ocurre un accidente, será considerado accidente de trabajo. Otra, estamos en plena asamblea del sindicato y está ya reunida la asamblea en pleno y decidieron que iban a hacer esa actividad en el auditorio de un hotel a las afueras de Bogotá, o bueno, por allá llegando a Melgar, en algún hotel. Entonces están desarrollando esa actividad sindical, están en plena asamblea y está el presidente del sindicato allá en el atril hablando, diciendo su discurso, unga, bunga, surunga y no sé qué más cosas, dando el informe de gestión de los gastos, de cómo le han ayudado a los compañeros a lo largo de ese periodo, etcétera, etcétera. Y con tan mala suerte que una lámpara le cae encima de la cabeza. Una lámpara le cae encima de la cabeza y de pronto le genera unas lesiones que le pueden dar lugar a una incapacidad temporal, unas lesiones que le pueden dar lugar a una indemnización permanente parcial. De pronto el golpe fue un poquito más duro y le causó la invalidez, o estuvo tan de malas nuestro querido presidente del sindicato que le ocasionó la muerte esa lámpara que le cayó encima. Él se encontraba en pleno ejercicio sindical, por supuesto, con permiso de la empresa, en plena asamblea nacional del sindicato, y le cae una lámpara encima. Pues entonces
Al momento de suceder dicho acto, él se encontraba en ejercicio de la función sindical. Será un accidente de trabajo. Finalmente, el ocurrido por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Si se encuentra nuestro trabajador en ejercicio de actividades deportivas, repito, recreativas, culturales, será accidente de trabajo, pero siempre y cuando esté actuando en representación del empleador, por cuenta del empleador. Si lo está haciendo, pues entonces tenemos que eso será un accidente de trabajo. Ejemplo, el mundialito interempresas. Todas las empresas del sector transportador se reunieron para hacer un mundialito de fútbol y resulta que ese fin de semana alguno de los trabajadores sufrió una fractura de tibia, peroné, por una patadita de la competencia. Pues resulta que podrá estar incurso en un accidente de trabajo porque está en representación de la empresa. Lo mismo, cuando las empresas hacen las olimpiadas de la empresa, entonces se van a enfrentar los de jurídica con los de bodega, los de talento humano con los de contabilidad, qué sé yo. Y pues resulta que de pronto los de bodega no me subieron el sueldo, pues vamos a darle una pequeña patadita de la buena suerte al gerente de talento humano, al gerente de nómina, y le fracturan la pierna. Una fractura de tibia o peroné, por ejemplo, uno de los huesos largos, que además es una fractura, un accidente de trabajo grave, pues entonces se considerará accidente de trabajo porque está en una actividad recreativa, deportiva o cultural en representación por cuenta de la empresa. Otro claro ejemplo, las empresas que escogen dentro de sus trabajadores para decir quiénes van a competir en la media maratón en nombre de la empresa este año. Y pues les dan permiso para que entrenen y estén pendientes y hagan todo lo demás, ¿cierto? Y resulta que en ejercicio de la media maratón nuestro trabajador se cae, se rompe la cara, se rompe la clavícula, un brazo, no sé, se disloca el hombro, alguna cosa que le pueda suceder, será considerado accidente de trabajo. ¿Es claro esto? ¿Hay preguntas hasta aquí de este punto? ¿Están con vida? ¿Se fueron a pasear el fin de semana? ¿Están disfrazados en alguna fiesta? No, profe, todo está claro. Tranquilo. Bien. Estamos de cierre de campaña. Ah, no, no, ya no. Eso fue hace 8 días. Entonces, tengámoslo presente. Esas serán las formas de accidente de trabajo. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Número uno, cualquiera que suceda en cumplimiento de órdenes del empleador, así estemos por fuera del lugar de trabajo, por fuera del horario de trabajo. Segundo, tercero, y en itinere, cuando estoy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, pero si el transporte me lo suministró el empleador. Ahora que el empleador me regaló una bicicleta, es que yo iba en mi bicicleta que me regaló el empleador y mi accidente de trabajo, pues no, porque es que la bicicleta es suya, se la regalaron. Diferente es que el empleador tenga bicicletas allá parqueadas, así como la alcaldía de Bogotá, para que usted vaya y con una tarjetica saque su bicicleta, se vaya y vuelva y la deje en otro punto. Eso sería totalmente diferente. Pero aquí, el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, yo pertenezco al sindicato, pues entonces al pertenecer al sindicato y estoy en plena asamblea, me cae algo encima, perfectamente es accidente de trabajo. Y dijimos el ocurrido en ejercicio de actividades recreativas, deportivas o culturales. Isabela, levantaste la mano, dímelo todo. Sí, digamos que una empresa, no se le da un carro, una camioneta a un empleado y pues no invierte y no se encarga como de pronto ver si está en buen estado o cómo hacerle ese seguimiento. Ahí Como si, o digamos sea, que le da un carro destartalado para que lo pues no maneje, para que lo destartalado, pero represente. digamos que no le hace, digamos, ciertas reparaciones o no mira que esté funcionando bien después de un tiempo y la persona tiene un accidente, ahí pues entra la responsabilidad también en el empleado, digo, en el empleador o el empleado por a lo Pues el mejor no vehículo es de estar. la empresa, el vehículo es de la empresa, consideraría yo que la responsabilidad en principio es del empleador. El empleador tiene que tener o suministrar unos elementos adecuados, acordes para el desarrollo de la actividad. Si le va a dar unos elementos, así sea, no sé, un martillo que le falta una de las uñas para sacar puntillas,
pues entonces ya de entrada el empleador está haciéndose responsable por esa actividad. Si ahora le está entregando un vehículo automotor que de por sí la actividad de conducir es considerada una actividad peligrosa y le va a entregar un vehículo que no está en las condiciones mecánicas adecuadas, no tiene la revisión técnico-mecánica, tiene el SOAT vencido, la licencia de tránsito está también pendiente, debe impuestos en todas partes, pues naturalmente la responsabilidad va a ser del empleador. El vehículo es del empleador. Me lo otorgaron a mí, pues ya depende en qué condiciones y también cuáles sean mis obligaciones de informar periódicamente sobre el estado del vehículo para realizar los cambios de aceite a que haya lugar, los cambios de repuestos, los cambios de llantas, qué sé yo, dentro de ese espectro. Pero en principio, la responsabilidad es netamente del empleador. Del empleador. Entonces, eso lo debemos tener, por favor, también presente. Ahora bien, eso frente a ese accidente, ¿sí es más claro así, Isabela, o peor? No, sí, sí, ya entendí. Gracias. Pues digamos que yo Listo. pensaba era porque, por ejemplo, no sé, que le recaiga lo mejor responsabilidad al empleado porque le dicen que, no sé, que tuvo que estar pendiente o estar revisando. Entonces era más por ese lado, pero pues Bueno, se ten en supone que cuenta la que empresa. en vigencia del contrato, si tú eres mi empleada o eres empleada de mi empresa y algo pasó, eso es culpa tuya, ¿cierto? Culpa del trabajador, siempre va a ser culpa del trabajador, pero precisamente para eso están las acciones laborales. Cuando se demanda al empleador es porque el empleador fue quien decidió no responder, decidió no hacerse responsable de sus actos, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces fue el empleador quien no tuvo el cuidado debido. Siempre que se demanda por accidente de trabajo, y ustedes tienen su tallercito de responsabilidad patronal, ya tienen todas las sentencias, ya revisaron, ya hicieron lo pertinente, ahí se van a dar cuenta. Casi que al trabajador toca llevarlo de la manita, cuidadito papito, se me cae, venga para acá, suba hacia aquí, póngase el cinturón de seguridad y ¿cómo está de lindo? Muestre a ver. Sí, básicamente es una de las funciones que le toca al empleador, porque le pasa algo a nuestro trabajador y ¿qué va a suceder? Pues nuestro trabajador no va a decir, ay, sí, venga para acá y yo asumo los riesgos y asumo los costos. No, el trabajador va a demandar, el trabajador va a pedir, el trabajador va a exigir sus derechos y por supuesto los tiene. Entonces debemos tener eso presente. Esa es la generalidad. Nadie quiere responder, nadie quiere decir, venga, pago una indemnización. No, miremos a ver cómo nos exoneramos de esa responsabilidad. Y de hecho, pues por eso es que las empresas nos contratan a nosotros como abogados para que los defendamos. Y obviamente los trabajadores también contratan abogados para que los defiendan y demanden ante las empresas las debidas indemnizaciones por los accidentes de trabajo que les pudiesen haber causado. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. La norma nos dice un tema, pero recordemos que la norma simplemente es la tipicidad de algo. Entonces, aquí está tipificando accidentes de trabajo y los tipifica de esas 5 maneras. Suceso repentino, en ejecución de órdenes, in itinere, función sindical, actividades recreativas, deportivas o culturales. Esas 5 modalidades de accidente de trabajo. Por supuesto, ese accidente en cumplimiento de órdenes, ese accidente in itinere, antes de la ley 1562 de 2012, por ejemplo, los encontramos era no en la ley, sino en la jurisprudencia. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia eran las que venían reconociendo que dichas actividades se consideran accidente de trabajo. Hoy en día habrá muchas otras actividades que se puedan considerar accidente de trabajo, pero que no están dentro de la definición del artículo tercero. Pues entonces, al no estar dentro de esa definición del artículo tercero, pues se consideraría que no son accidentes de trabajo. Habrá que entrar a probar que efectivamente sí lo son. Sí se pueden considerar accidentes de trabajo. Ejemplo típico, los conductores, los domiciliarios, los que están manejando moto fuera del lugar de trabajo. Entonces, ¿hasta qué punto es accidente de tránsito o es accidente de trabajo o son los dos? ¿Quién va a responder? Es uno de los temas que genera también mayor conflicto entre empleadores y trabajadores, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora bien, el accidente de trabajo grave. Entonces,
¿cuándo podemos decir que estamos en presencia de un accidente de trabajo grave? Entonces, la norma aquí es la resolución 1401 de 2007. Esta resolución 1401 de 2007 es muy importante porque es aquella donde se encuentra ese manual de procedimientos para la investigación de los accidentes de trabajo y los accidentes de trabajo graves, así como los incidentes. Ya veremos cómo es el tema de los incidentes, que algo mencioné en clase, pero pues lo tendremos, perdón, lo tendremos entonces presente. Y dice, la norma señala, es aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal. La fractura de huesos largos, entonces tengamos en cuenta nuestros huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, radio, cúbito, son huesos largos, pues es un accidente grave. Un trauma cráneoencefálico, las quemaduras de segundo y tercer grado, las lesiones severas de mano, como lo son el aplastamiento, las quemaduras, las lesiones severas de columna vertebral, donde se comprometa la médula espinal, las lesiones oculares que comprometan la agudeza del campo visual y las lesiones que comprometan la capacidad auditiva. Entonces, serán considerados ya accidentes graves de trabajo y ameritan una investigación. Tiene que hacerse la investigación correspondiente, tiene que dársele reporte también al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo debe tener conocimiento. Y esa investigación debe darse dentro de unos tiempos específicos. Los requerimientos que haga siempre el ministerio se deben contestar en ese tiempo específico. Si no se contesta, pues está la empresa sujeta a que le impongan una sanción administrativa en virtud de esas facultades sancionatorias que tiene el Ministerio de Trabajo, las diferentes direcciones territoriales, en nuestro caso de Cundinamarca. Entonces, allá estará esa obligación. Ejemplos entonces, pues si pierde el trabajador un dedo, le amputan un dedo y esto fue en operación de una sierra circular, se cortó un dedo por allá cortando madera, en lugar de cortar la madera, cortó el hueso, pues ahí se considera un accidente de trabajo grave. El aplastamiento de una mano con hidráulica suele suceder muchísimo. Los trabajadores, la prensa no funciona, no baja, algo pasa y les parece muy chévere, en lugar de desconectarla, llamar al técnico a que lo haga, tomar medidas de seguridad, simplemente meter la mano, quitar una parte y la prensa no le va a dar tiempo a sacar el brazo. ¡Pum! Se le aplasta su mano, se le aplasta su brazo, puede perder toda la mano, todo el brazo, según sea el caso. Es un accidente grave. Las lesiones medulares por caída desde el segundo nivel de la obra. Entonces, sí, aquí nuestro trabajador se cayó. Ese trabajador pudo tener entonces una lesión, un aplastamiento de esa médula, de su médula y de su columna. Entonces puede tener una desviación de columna, puede tener un aplastamiento de médula, cualquiera de las que se pueda presentar entonces será un accidente de trabajo grave. Objeto de investigación, por supuesto, repito, por la resolución 1401 de 2007. Entonces, tengámoslo aquí también presente. Esa resolución, repito, en la que podemos encontrar ese procedimiento para la realización de investigaciones sobre accidentes de trabajo, sobre enfermedades laborales. Entonces, tengámoslo bien presente. De otra parte, entonces, ¿cuándo no se considera que sea accidente de trabajo? La norma indica dos aspectos fundamentales. En primer lugar, y bueno, aquí quiero mencionar que anteriormente se encontraba esto dentro de la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, porque no teníamos, por lo menos a esta fecha, 20 de junio de 2007, no teníamos unas definiciones claras dentro de nuestro sistema de riesgos laborales. Estaban dentro de los instrumentos internacionales, en este caso las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, que por bloque de constitucionalidad y por pertenecer a dicha comunidad nos aplican de manera automática. Ahora se encuentra dentro de nuestra ley 1562 de 2012. Allá encontraremos también estas definiciones. ¿Cuándo no es accidente de trabajo? El que se produzca en actividades o la ejecución de actividades diferentes para las que fue contratado el trabajador, como lo son labores recreativas, deportivas
o culturales. Entonces, allí estarán esas labores deportivas, recreativas, culturales. Así se produzcan durante la jornada laboral, a menos que esté actuando por cuenta o representación del empleador, lo mismo que habíamos señalado hace un momento. Ejemplo de esto, muchas veces en las empresas, por ejemplo, a la hora del almuerzo, no sé si ustedes habrán visto, muchos de los obreros de las empresas entonces se encuentran en la cancha que queda al lado de la empresa y allá pues van a jugar el clásico, el cotejo futbolístico, un picadito de microfútbol, en chicha puro, ¿cierto? Entonces van a jugar un picadito de microfútbol, con tan mala suerte que pues van a jugar en overol y con botas punta de acero, no con zapato deportivo. Y pues una pequeña patadita, un puntapié, con una bota de acero, punta de acero, pues de pronto va a doler un poquito más y le puede estar ocasionando entonces una lesión. Si le ha ocasionado esa lesión, pues no se va a considerar un accidente de trabajo. Así sea que se estén enfrentando los de la empresa, no sé, Cristal versus los de la empresa Maderas del Destino, yo qué sé, justo la competencia, los que quedan enfrente y no vamos a dejar que nos echen tierra los de nuestra empresa. Sí, están ellos autoproclamándose representantes del empleador dentro de ese partido, pero no tienen autorización alguna para ello. Entonces, ¿sucederá? Sí. Los veremos entonces a la hora del almuerzo, nuestros queridos obreros, jugando un partidito de microfútbol por allá en la cancha de la vuelta, dándose unos pequeños guadañazos con sus compañeros con las botas punta de acero. Pues naturalmente esto no será considerado un accidente de trabajo. Tampoco va a ser considerado accidente de trabajo el que ocurra fuera de la empresa durante los permisos remunerados. Si usted está de permiso remunerado, ejemplo, usted se fue a recibir las notas de su hijo, usted se fue en cita al médico, usted está haciendo alguna vuelta personal y le dieron permiso. Si bien es cierto, está dentro del horario de trabajo, está fuera de la empresa y además está fuera con un permiso remunerado. No hay lugar a que se reconozca como accidente de trabajo. O incluso sin remuneración, así sea que le dieron un permiso y no se lo van a pagar, no le van a pagar ese tiempo. Ay, perdón. Entonces aquí tampoco se va a considerar accidente de trabajo. Incluso, dice la norma, así se trate de permisos sindicales. Pero ¿cómo así? Luego los permisos sindicales no eran accidente de trabajo. Sí, pero cuando el trabajador, estando en permiso sindical, esté en ejercicio de la función sindical. Ejemplo de ello, dijimos que se habían ido por allá a la Asamblea Nacional del Sindicato Sin Trapapeles, se habían ido a esa asamblea por allá en Melgar. Pues resulta que acabaron la asamblea, comieron tamalito, se le brindó el almuerzo, no sé, a los miembros a los trabajadores miembros del sindicato y a sus familias. Entonces, pues terminó la jornada, ya se levantaron actas de asamblea y demás, y pues ya llegó la noche. Nuestros miembros del sindicato se fueron muy felices a celebrar por allá en La Roca, a bailar por allá en La Roca, y con tan mala suerte que desde el segundo piso se cayó el presidente del sindicato y cayó de cabeza por allá contra el pavimento y murió. Entonces, ¿será considerado accidente de trabajo o no? ¿Hay alguien aquí con vida? No, profe, no sería accidente, ¿Por qué no sería accidente? porque no estaba ejerciendo las funciones en lo que serían sus deberes, pues de pertenecer a un sindicato, estaba festejando, no Tal estaba cual. haciendo nada respecto a sus actividades sindicales. Ya se encontraba, era en pleno jolgorio. Entonces, es una actividad totalmente diferente. Ya nuestro querido presidente del sindicato no estaba, si bien estaba en un permiso sindical, no estaba en ejercicio de la actividad sindical. Entonces, ahí no hay lugar al reconocimiento de ese accidente como un accidente de trabajo. ¿Listo? Allí estará. Entonces, el accidente de trabajo, en un principio estaba dentro de la decisión
584 de 2004, el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad Andina de Naciones CAN, que les mencioné en un principio, y sigue manteniendo esas características. Debe tratarse de un suceso repentino, se presenta de pronto, nadie puede evitarlo. Un suceso repentino. Debe sobrevenir por causa o con ocasión del trabajo, es decir, se contrapone al riesgo común, por causa la actividad que desarrollo, con ocasión el medio ambiente en el que desarrollo mi actividad laboral. Entonces allí estará. Y por supuesto, debe producir consecuencias en la integridad del trabajador. Habíamos dicho en un principio una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Alguna de esas cuatro que le produzca, pues entonces se considerará accidente. La legislación, aquí tenemos que tener en cuenta, decía que se tratara de algo imprevisto. Ojo, pero es que resulta que en materia de accidentes de trabajo todo se puede prever. El empleador está en el deber de prever cualquier posible situación que pueda generar un riesgo y que con ocasión de ese riesgo se pueda presentar un accidente de trabajo. Entonces, no se trata de actividades imprevisibles, porque se pueden prever. Entonces, allá estará esa previsión, debe tener en cuenta. No se pudo evitar, sí, es un acontecimiento súbito, inesperado, no se espera que suceda, pero es de tal magnitud que no pudo evitarse su ocurrencia. Entonces, allí estará. El elemento principal aquí es el suceso. Si no ha ocurrido, no hay accidente de trabajo. ¿Listo? Así se esté en un riesgo inminente sobre el que se deba actuar. En ese caso estamos hablando de un incidente. Ojo, un incidente laboral. ¿Qué será un incidente? Los casis. Un casi. Casi se accidenta, casi le pasa, casi. ¿Cierto? Desde el 9º piso de la obra cayó un martillo y casi le cae en la cabeza al ingeniero. Más raro. Casi mata al ingeniero con ese martillazo, pero cayó a sus pies. Cayó en medio de los pies del ingeniero ese martillo. Y quedó clavado en el piso como el martillo de Thor. Sí, no había manera de poderlo detener. Más raro, es un incidente. Involucra personas, involucra sucesos, pero tiene solamente la potencialidad de haberse convertido en accidente. No lo fue un incidente. Accidente de trabajo. Había puesto un ejemplo del muro que se cae y cae un muro que estaba por allá flojo en la empresa y le cayó encima al trabajador y le ocasionó la pérdida de esa pierna. Tuvieron que amputarle su pierna. Pues entonces ahí hay un accidente de trabajo. Resulta que el trabajador alcanzó a saltar hacia atrás cuando el muro venía hacia el suelo, sobre su integridad, sobre su humanidad. Casi le espicha la pierna, casi le atrapa un miembro, casi lo mata, pero no sucedió. Se ven involucradas personas, pueden haber sucesos que son también súbitos, inesperados, no se espera que ocurran, ¿sí? Son por causa o con ocasión del trabajo, pero simplemente tuvieron la potencialidad de convertirse en accidentes, no lo fueron. Entonces, aquí, dentro de lo que señala la resolución 1401 de 2007, pues tienen que identificarse varios aspectos. Entonces, hay que identificar las causas, los hechos y situaciones que han generado esos accidentes. ¿Por qué se pudieron haber presentado? Hay que implementar medidas para eliminar o minimizar las condiciones de riesgo. En el ejemplo del muro, es un muro que está flojo, pues no se trata simplemente de ponerle un palo para que lo sostenga, como sucede en algunos lugares de otro país. No, se trata de tomar las medidas para o bien derrumbar el muro de una manera segura o bien colocarle los refuerzos necesarios para que ese muro no se caiga. Allá está. Implementar unas medidas para eliminar o minimizar esas condiciones de riesgo. Evitar su ocurrencia. Evitar que ocurra. Si ya el empleador tiene los soportes, tiene el informe correspondiente, ya el jefe del área donde se encuentra ese muro le dijo, ya los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo se lo dijeron, ya el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo lo informó, ya absolutamente los trabajadores han puesto en Facebook, en Twitter, en TikTok,
WhatsApp, qué sé yo, en todas partes han puesto informe que en esa empresa se va a caer un muro, pues nuestro empleador, ¿qué tiene que hacer? Evitar que ocurra. Sí, identifique las causas que generan esa situación, implemente medidas para eliminar o minimizar los riesgos, evite la ocurrencia del accidente como tal. ¿Los riesgos van a estar latentes? Sí, pero precisamente al identificar esos riesgos se puede evitar que ocurran accidentes o incluso incidentes de trabajo. Entonces, dentro del incidente, aquí, bueno, aquí está una definición también similar. El incidente es un suceso acaecido, algo que ocurre, que involucra a personas. Y dice entonces la resolución 1401-2007 señala como definición, dice, es el suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación de este que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdidas en los procesos. Entonces, esa es la definición que nos trae la resolución 1401 de 2007. Por supuesto, se involucran personas, es un hecho que sucede, involucra personas, pero no los logra accidentar, tiene la potencialidad de haber sido un accidente, pero nos salvamos. Entonces, nos salvamos y al habernos salvado, pues es un incidente. Gracias a Dios, no sucedió nada, no pasó a mayores, ni siquiera le quitó un cabello al trabajador. Entonces, debemos tenerlo presente. Tiene entonces nuestro incidente unas causas inmediatas y unas causas básicas. Las causas inmediatas entonces están relacionadas con los actos inseguros que dependen de personas. Las causas inmediatas, actos inseguros que dependen de personas. Por ejemplo, quien trabaja en condiciones inseguras, quien ignora las condiciones de peligro, quien no usa los respectivos elementos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces son causas inmediatas. Las personas son quienes realizan actos inseguros que llegar a generar esos incidentes. Las condiciones inseguras, entonces, tanto actos inseguros como condiciones inseguras. Y aquí condiciones inseguras que dependen del medio ambiente donde el trabajador desarrolla su labor, donde desarrolla su gestión. Aquí entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, aquí se menciona falta de aseo, falta de orden, almacenamiento incorrecto, pisos en mal estado, condiciones insalubres, bombillos que se encuentran con una luz baja, inferior a la que se necesita para poder trabajar, condiciones de tomacorrientes eléctricas que no se encuentran con las condiciones adecuadas, grifos de agua flojos, llaves de gas que se encuentran con fugas. Entonces son condiciones inseguras que dependen del medio ambiente en el que yo estoy desarrollando mi labor. Las causas entonces básicas que pueden llegar a presentarse, factores personales y factores de trabajo. Los factores personales están relacionados directamente con la actitud y la aptitud de los trabajadores, de las personas. No tiene formación frente o capacitación para el manejo de ese respectivo aparato, máquina o equipo, ¿cierto? Por ejemplo, no tiene la práctica, no tiene la experiencia suficiente para el manejo de esa máquina, de ese aparato, de ese equipo, unos factores personales directos entre la actitud y la aptitud del trabajador. Los factores del trabajo, entonces, ya son relacionados también con el medio ambiente en el que el trabajador se ve obligado a prestar el servicio. No hay normas de seguridad y salud en el trabajo. No hay un sistema de gestión del riesgo. No hay un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esa medida hay unas causas básicas fijadas en la persona como tal y su capacidad de hacer lo que debe hacer, fijadas como tal en los factores relacionados con el trabajo, con el medio ambiente en el que se va a desarrollar la labor. No se cumplen las normas en modo alguno. Para citar solo dos ejemplos. Entonces, allí estará eso frente a nuestro incidente. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones frente a nuestro incidente de trabajo? ¿O estamos, pero mejor dicho, ready? Señora Diana.
Profesor, sí, es que me surge una pregunta. Estaba viendo en una de las sentencias un accidente, bueno, digo accidente, o accidente, incidente, que lo del ferry. Sí, Ahí veía que la persona tenía la preparación, según se dice ahí. sí, Sin embargo, eh, el tonelaje que tenía que trasladarse en ese ferry aparentemente sobrepasaba el que debía hacerse. Entonces, él tenía la preparación, se sí. supone que tenía el conocimiento, pero pues hubo el hundimiento y la persona se ahogó. Entonces ahí cómo queda, como un incidente, como no entiendo bien, digamos, ¿Falleció? para tomar un ejemplo, ¿no? ¿Él falleció? Sí, efectivamente Entonces, falleció. entonces no fue un casi, no fue que casi se Ajá, muere. No sabemos si casi fue al cielo o si casi fue al infierno, uh-huh, pero el que murió se murió, sí, ¿cierto? uh-huh, Entonces, cuando está involucradas personas y no pasa nada, es un incidente, correcto. ¿cierto? Es un incidente, Ajá, simplemente es un incidente. Por ejemplo, tú estás parada por allá cerca de un barandal, que ese barandal se mueve y tú, uy, ¿qué pasa? Y el barandal se mueve y se cae por allá desde el tercer piso, cae allá al potrero o al pavimento en la calle y tú quedaste arriba sin barandal. uh-huh, Quedaste sin barandal. Qué susto que te pegaste, ¿cierto? sí, Pero lo que se cayó fue el barandal, no tú, no yo, sí, no tú. Entonces, en ese evento ahí hay un incidente. incidente, Tuvo correcto. la potencialidad de haber sido accidente, porque donde tú no sueltes el barandal y te dejes llevar por el peso del barandal abajo, pues de pronto caes con todo el barandal y pues te pudiste haber lesionado o pudiste haber muerto, ¿cierto? Uh-huh, Si sí, hubieses señor. muerto, pues entonces estaríamos hablando ya de accidente. Accidente. Ah, bueno, perfecto, ya entiendo. Es más, te cortaste con una hoja de papel, ¿cierto? Siendo extremistas. Entonces te cortas con una hoja de papel y la hoja de papel te cortó, ¿cierto? Uh-huh, Y te uh-huh. salió sangre. ¿Será incidente o accidente? Incidente, pienso yo. ¿Será? Incidente, Y luego no te cortaste, pues sí, pero pues, entonces fue accidente. Ahora, cogiste el papel y sentiste como que te ibas a cortar, pero quitaste la mano y no te cortaste. ok, ya, ya. O sea, lo que es casi, ¿cierto? Uh-huh, Casi. Puse el ejemplo también del martillo que se cayó del noveno piso y le cayó a los pies al ingeniero. Y el obrero por allá en el noveno piso, ay, 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 se me soltó el martillo, jefecito, qué pena, ¿cierto? uh-huh. Y cayó en los pies de él. O sea, de un martillazo desde el piso noveno, desde el tercero, desde el segundo, un martillo que caiga, pues a mayor altura, mayor velocidad va a tener frente a la gravedad de la Tierra, ¿cierto? Pero cayó al lado, no le pasó nada. El ejemplo del muro, el muro, no sé, se cayó el muro y justo cayó el muro y ¡pah! A duras penas levantó el polvero, ¿cierto? Levantó el polvero y levantó ese polvero al lado ¿al lado de qué? Se me fue, al lado de los trabajadores, ¿cierto? Pero no le hizo nada, no lesionó a nadie, no cobró la vida de nadie, es un incidente, casi. Se involucran personas, al igual que el accidente, es algo súbito, inesperado, no estamos atentos a que suceda, pero mientras que en uno se involucraron personas y estas personas sufrieron una pérdida orgánica, funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte, en el incidente no pasó nada, solo fue el susto. ¿Listo? Zaira. Profe, digamos, si por ejemplo un accidente de trabajo es ocasionado por negligencia de otro empleado, ¿aún así pasa a responder el empleador o ya se puede, digamos, como que accionar, o sea, sí, frente al que ocasionó el accidente? ¿Cómo así? Depende del accidente. O sea, no será lo mismo que tú y yo somos compañeros de trabajo y a la salida yo te pegue un tiro, ¿cierto? Porque por la causa que sea. Me caíste mal, no sé, no me paraste bolas y como, no me quiere parar bolas, si no es mía, no es de nadie, ¡pum! Un tiro. Que suele suceder en los entornos laborales poquitico, ¿no? Entonces, ¿será que eso será accidente? Depende. Depende cómo.
Pero si fue un accidente dentro del trabajo, que yo te estaba ayudando con la máquina que no podías operar, o tú me estabas ayudando a mí y me causaste un accidente a mí, o yo te lo causé a ti, pues de todas maneras fue al interior de la empresa. Fue al interior de la empresa. Fue un trabajador de la empresa. Y recuerda que todos los trabajadores son dependientes de la empresa. Y como dependientes de la empresa debe responder por sus dependientes. Así como el padre responde por lo que su hijo rompe, su hijo daña, ¿cierto? Siendo menor de edad y siendo menor de 14 años y dependiendo de él, porque ya recordemos que existe legislación penal después de los 14 años, pues entonces en ese evento responde también el padre por lo que su hijo daña y el empleador por lo que sus trabajadores lleguen a causar. Resulta que un trabajador no estuvo atento a una máquina y con ocasión de esa falta de atención, esa falta de diligencia en el cuidado de esa máquina, pues no sé, se accidentaron 5 trabajadores más o se quemó la empresa y dentro de esa quema de la empresa 20 trabajadores sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y 5 más fallecieron, por ejemplo. Pues entonces, si bien es cierto, una persona que ocasionó ese accidente, pues no menos cierto es que quien debe responder en todo caso es el empleador. ¿Listo? Carol Juliana. Sí, profe, yo tengo una duda. Es que, pues como en el hospital a veces, digamos, entran por accidente de tránsito, porque ellos, digamos, son repartidores, ejemplo. Entonces ellos van en un vehículo, pero Sí, están en horario laboral, ¿sí? Y muchas veces hemos pasado, digamos, les pedimos los documentos del SOAT y todo el cuento, pero tenemos que igual hacer el reporte a la ARL, sí, claro. llamar a la ARL. Y algunas ARLs no autorizan ese accidente porque dicen que el primer pagador es el SOAT. Entonces, o sea, es un poquito contradictorio porque, digamos, ellos están trabajando, están laborando. Entonces, ahí, ¿qué prima más? O sea, la ARL o ellos simplemente se lavan las manos y ya ahí. Mira, la ARL tiene que igual responder. La ARL siempre va a objetar los accidentes, ¿sí? Cuando sean accidentes que permitan asomo de duda. Pero pues si es un accidente dentro de la empresa, pues ya sabemos que no. Si es fuera de la empresa, va a tener más riesgo. Si se trata de un conductor de motocicleta, un domiciliario, ¿cierto? El repartidor que estás diciendo tú, pues entonces en ese evento todavía más la ARL va a presentar objeción. Pero no quiere decir que no se trate de un accidente de trabajo, lo puede ser. Y de hecho, las más de las veces lo es. Pero si la ARL no lo quiere reconocer, pues debe tenerse en cuenta que también a esa objeción que presenta la ARL se puede oponer tanto el trabajador como el empleador. Las más de las veces el empleador que hace, no, no es accidente de trabajo y se lava las manos, ¿cierto? Se lava las manos. Pero se puede hacer la reclamación correspondiente para que la ARL asuma el pago de esas prestaciones económicas y esas prestaciones asistenciales a las que tiene derecho el trabajador. Si bien el SOAT está para los accidentes de tránsito, no quiere decir que porque se trata de un accidente de tránsito no se trate también de un accidente de trabajo. Lo va a hacer. Y en todo caso, pues también debe responder la ARL. Pero se supondría que empieza a responder la ARL hasta cuando se acaba el valor de lo que debe reconocer el SOAT. Se supondría, ¿no? Porque no puedo tener yo cobertura de 2 o 3 aseguradoras por el mismo siniestro, por el mismo hecho, que es un principio que aplica dentro del derecho de los seguros. Entonces yo no puedo tener cobertura de 2 o más aseguradoras por el mismo siniestro. ¿Listo? Entonces por eso es que ellos lo objetan. Ok, muchas gracias. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Nadie más por ahí? Nos vamos entonces con la enfermedad laboral. Ahora bien, perdón, dentro de nuestras enfermedades laborales entonces se supone aquí nos vamos a tener a lo que dice la norma.
En principio, pues la ley 1562 de 2012, allá se encuentra la definición de enfermedad laboral, y en el decreto 676 de 2020 se encuentran cuál es esa tabla de enfermedades laborales. Entonces, enfermedad laboral, ¿cuál será? Es toda enfermedad laboral contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo. Estoy expuesto a factores de riesgo inherentes a mi actividad laboral, inherentes a la labor que yo desarrollo o que se encuentran dentro del medio ambiente en el cual estoy como trabajador obligado a desarrollar. Eso será lo que es una enfermedad laboral, la que se contrae como consecuencia directa de la exposición a factores de riesgo. Factores de riesgo por mi actividad o factores de riesgo por el medio ambiente en el que lo desarrollo, es decir, por causa o con ocasión del trabajo. Estarán allí. Se supone que dentro de esos factores, ¿dónde están esas enfermedades? Hay una tabla. La tabla entonces, en este momento es el decreto 676 de 2020, es la tabla de enfermedades laborales. Anteriormente lo encontrábamos en el decreto 1477 de 2014, pero repito, fue modificado en 2020 por el decreto 676. Esto no se ve. A ver aquí. Ahora sí. Entonces, fue modificado por el decreto 676 de 2020. Se supone que toda enfermedad, toda patología que se considere como enfermedad laboral está dentro de esa tabla de enfermedades laborales. Si no está clasificada dentro de esa tabla de enfermedades laborales, por principio no es una enfermedad laboral, se va a considerar una enfermedad de origen común. Y si es de origen común, pues ya sabemos quién tiene que atender eso es la EPS y el fondo de pensiones eventualmente. Allí estará. ¿Listo? Entonces, tengámoslo pues presente. Por supuesto, ¿será que hay enfermedades laborales que no están dentro de esa tabla? Claro que sí. Habrá enfermedades laborales que no están dentro de esa tabla. De hecho, el decreto 1477 de 2014 contenía unas enfermedades, no contenía unas enfermedades que posteriormente fueron incluidas por el decreto 676 de 2020. Incrementó las enfermedades que podrían considerarse como enfermedades laborales. Y habrá muchas otras enfermedades que nos va a decir la ARL, eso no es enfermedad laboral, nos va a decir la Junta Regional o la Junta Nacional en esos dictámenes de calificación de origen, que eso no es de origen laboral. ¿La misión cuál es? Acreditar que efectivamente hubo una exposición a esos factores de riesgo, bien sea una sobreexposición a esos factores, ¿cierto?, que implican que se presentó esa enfermedad laboral. Entonces, dentro de las causas que podemos tener, pues, lo que acabamos de señalar, una patología. ¿Qué es una patología? Pues una enfermedad, es la alteración de la salud de una persona. Y esa alteración puede ser o bien permanente o bien temporal. Pero si hay una alteración en la salud, pues usted está enfermo, usted tiene una patología. Me duele la cabeza, pues eso es una patología, es una enfermedad, ¿cierto? Entonces, puede ser que le duela la cabeza de manera temporal, un guayabo, como puede ser que le duela de manera permanente, una migraña crónica. Entonces, dependiendo de cómo esté, donde esté, pues así mismo, así mismo la vamos a tener. Entonces, debemos tenerlo en cuenta. Surge como consecuencia obligatoria del trabajo. Sí, esa patología, esa enfermedad me llegó a mí, se me produjo con ocasión de ¿qué? Del trabajo. O se deriva del trabajo o del medio ambiente en el cual yo desempeño mi trabajo. Entonces, en primer lugar, por causa, en segundo lugar, con ocasión, cualquiera de las dos, pero me genera una alteración en la salud de carácter temporal o de carácter permanente. Es una enfermedad laboral. Si la enfermedad no está en la tabla, no se contiene en ese decreto 676 de 2020, pues ¿qué tengo que hacer yo como trabajador? No me queda de otra más que probar, acreditar esa relación de causalidad entre los factores de riesgo y mi enfermedad. Entonces, la exposición que yo tuve a esos factores de riesgo laboral.
Entonces, lo tendré que demostrar. Allí estará para su acreditación. Y por supuesto, para demostrar esa relación de causalidad de las enfermedades que no están en la tabla de enfermedades laborales, que no están en ese decreto 676 de 2020, pues se va a considerar profesional o laboral, en este caso, la enfermedad que tenga una relación de causa-efecto entre el factor de riesgo y la enfermedad, que efectivamente le dio a la persona, lo que le produjo. Hay que probarse ese factor de causalidad. Si no se prueba, pues, lamentablemente no vamos a poder acreditar que estamos en presencia de una enfermedad laboral. ¿Listo? Zaira, ¿estás levantando la mano? Zaira Alexandra Pinilla Lara Alba, ¿estás levantando la mano? No, profe, qué pena, se me quedó ahí. Ah, ok, listo. Entonces, pues, básicamente hacia ese punto es que nos va a apuntar. Tenemos que probar esa relación, ese nexo de causalidad. Entonces, ya lo habíamos dicho antes, hay un hecho, un daño, ¿cierto? Y un nexo de causalidad entre el hecho y el daño para probar la culpa patronal dentro de lo que ustedes están leyendo en sus sentencias. Y en la enfermedad laboral, pues también tiene que haber unos factores de riesgo, tiene que haber una enfermedad y tiene que haber una asociación directa entre esa enfermedad y esos factores de riesgo. Fue con ocasión o por causa de esos factores de riesgo que yo me enfermé. De otra manera, no hubiese adquirido esa enfermedad. Entonces, debemos tenerlo, por supuesto, bien presente para todos los aspectos. Ahora bien, eso frente a nuestra enfermedad laboral. Por supuesto, no solo eso, hay muchísimos más factores. Esa relación de causa y efecto que tiene que tener. Como siempre lo he señalado en las clases, A más B igual C. Sí, allí va a estar. La presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo en el cual se estuvo realizando la labor. Allí estuvo el trabajador expuesto a ese riesgo. Entonces, pues, debe ser una causal una causa y un efecto que se genere entre la exposición al factor de riesgo y el trabajo que yo estaba desarrollando, que me produjo una enfermedad. A la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo. Entonces, vamos a identificarla si estoy con una exposición a factores de riesgo, bien sea factores directos del trabajo, por causas directas con el trabajo o por causas indirectas relacionadas con el medio ambiente en el que me veo obligado como trabajador a prestar mi servicio. Entonces, allá estará. Por supuesto, si no hay una relación de causa y efecto, pues entonces ese A más B igual C desaparece de la ecuación automáticamente. Aquí entonces que el examen médico preocupacional, cuando usted entra a trabajar, allá le detectan, registran que usted tiene ya una enfermedad. Usted viene con una enfermedad y esa enfermedad usted la tiene. Entonces, no está relacionada con los factores de riesgo del trabajo. Usted tenía su enfermedad antes de llegar y, por supuesto, quiere decir que usted tiene una enfermedad de base. Tiene usted una enfermedad de base, pero no quiere decir que esa enfermedad de base no pueda verse afectada por factores de riesgo posteriores. Entonces, si bien no se trata de una enfermedad laboral desde el principio, sí puede llegar a generarle unos factores posteriores. Entonces, eso lo debemos tener presente. La demostración mediante mediciones ambientales, evaluaciones de indicadores biológicos específicos que demuestren que la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad. Entonces, le hacen su evaluación o su análisis de puesto de trabajo y con ocasión de esa evaluación, de ese análisis de puesto de trabajo, se logra establecer que en efecto usted no tuvo una exposición con la fuerza o con la entidad suficiente, con la entidad suficiente para poderse enfermar. Entonces, sí, tiene síndrome de manguito rotador, tiene epicondilitis, tiene bursitis, tiene manguito, ¿cómo se llama esto? Manguito rotador, bursitis, epicondilitis, no sé qué más enfermedades y además es bilateral en ambos brazos.
Pero al realizar el análisis de puesto de trabajo, al realizar las pruebas, las mediciones, las evaluaciones, se logra acreditar que, contrario a lo que se pensaba, usted no tuvo una sobreexposición a un riesgo en el trabajo. La exposición fue en otro lugar. Entonces, aquí ya sería diferente. Debemos tenerlo entonces en claro para todos nuestros aspectos. Puede ser, puede no ser. Por principio, si no está en la tabla, de enfermedades laborales de ese decreto 676 de 2020, se supone no es enfermedad laboral. Hay que entrar a demostrarla. Tiene que haber una relación de causa y efecto entre los factores de riesgo y mi exposición a esos factores de riesgo en desarrollo de mi trabajo. Bien sea factores directos relacionados con la actividad que desarrollo, factores indirectos relacionados con el medio ambiente en el cual me veo obligado a realizar esa actividad. Entonces, tengámoslo también presente. Allí está. Bien. El origen entonces del accidente, de la enfermedad y la muerte. Pues resulta que esto alude específicamente a nuestros dictámenes. ¿Se acuerdan de nuestros dictámenes de calificación laboral? Pues son estos mismos aspectos. Aquí entonces, en primer lugar, dice toda enfermedad, toda patología, accidente o muerte que no hayan sido clasificados o calificados de origen profesional, entiéndase laboral, se considerarán de origen común. Eso es lo primero. Si no está clasificado dentro de la tabla de enfermedades laborales, chao, nada que hacer. Si no fue clasificado como un accidente de trabajo dentro de las 5 modalidades que ya vimos, ¿cierto? Incluido el que se encontraba trabajando en la moto y lo mandan a que le cubra el SWAT, pues entonces, chao. Se supone no es accidente, no es enfermedad. ¿Listo? Lo primero, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero la tabla. Segundo, entrar a probar. Aquí entonces la institución prestadora de servicios de salud, entonces mi IPS, allá donde me atienden, donde atienden al afiliado, es la primer responsable en determinar el origen de la enfermedad o de la incapacidad. Es decir, la IPS sería la EPS a través de la IPS, ¿cierto? Va a determinar cuál es el origen de mi enfermedad. Yo estoy incapacitándome, y con ocasión de esas incapacidades es que ya viene a demostrarse específicamente que yo estoy incurso o tengo una enfermedad de origen laboral. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. Tengo una enfermedad de origen laboral. Sí, puedo llegar a tener esa enfermedad. Pero, ¿por qué? Dijimos entonces, con ocasión de el trabajo, por causas directas o por causas indirectas. Entonces, aquí está. La primera llamada es la EPS. Dijimos nosotros entonces, la calificación a cargo de quién se encuentra. Dijimos cuando hablábamos de nuestra pensión de invalidez a cargo de las entidades del sistema. ¿Cuáles entidades del sistema? Pues en primer lugar, Colpensiones, ¿cierto? Los fondos de pensiones privados, las administradoras de riesgos laborales, las compañías de seguros que asumen los riesgos de invalidez y muerte y las EPS. Entonces, las entidades del sistema son quienes en principio van a desarrollar o van a calificar mi enfermedad laboral. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde se produjo? Si sí se trata de una enfermedad laboral o no. O cuáles de las patologías que estoy presentando son laborales y cuáles son comunes. Entonces, estará allí las entidades del sistema, repito, las EPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales y las compañías de seguros. Cuestión que ya nosotros habíamos mencionado cuando hablamos de la pensión de invalidez. De igual manera, habíamos mencionado nosotros ya lo establecido en el decreto 019 de 2012, ¿cierto? En el artículo 142, que precisamente es el que reemplaza lo previsto en el artículo 41 y siguientes de la ley 100, donde entra a señalar quién tiene que determinar el origen de la enfermedad, la pérdida de capacidad laboral, la fecha de estructuración de la correspondiente contingencia o estado de invalidez según se trate. Entonces, en primera oportunidad, recordemos, no en primera instancia, sino en primera oportunidad, van a definirme
cuál es el origen, cuál es la pérdida de capacidad laboral, y por supuesto, cuál es la fecha de estructuración, lo que me va a definir. Dijimos entonces que si yo presento o tengo alguna discrepancia, alguna inconformidad con ese dictamen que me determinó que mi enfermedad no era de origen laboral, sino que era de origen común, que mi pérdida de capacidad laboral no era del 50, no era del 20%, sino que yo considero que es del 50%, que la fecha de estructuración no es la que está indicando el fondo de pensiones o la ARL o se me fue, o la EPS o la compañía de seguros, pues entonces yo tengo 10 días para interponer recursos. Yo puedo interponer mis recursos, pero por supuesto que yes, claro que yes. ¿Lo puedo hacer? Sí, yo puedo interponer los recursos correspondientes. Cuando es en primera oportunidad, dijimos entonces, es el recurso de inconformidad. Con el solo hecho de que el ciudadano manifieste allá ante la ARL, estoy inconforme con ese dictamen, con eso tiene. No necesita más. No va a necesitar más. Entonces, tengámoslo presente. No va a necesitar más. Y en la medida en que no necesita más, pues simplemente estamos hablando ya aquí de un recurso debidamente presentado. Si es uno de los abogados únicos mayoristas, pues por supuesto, eso tiene que tener fundamentos fácticos, fundamentos jurídicos, fundamentos médicos, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, convenios de la OIT, yo no sé qué van a ustedes a sustentar por allá en sus recursos en el futuro, pero basta para el ciudadano de a pie con que diga estoy inconforme. No estoy conforme con la decisión tomada el día de hoy. Punto. Y aquí entonces, pues es obligación, dijimos, remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez dentro de los 5 días siguientes. Cuestión que ya habíamos mencionado también en clase cuando hablamos de la pensión de invalidez. Entonces, dentro de los 5 días siguientes. Eso dice la norma, ese es el deber ser. Ya que dentro del ser lo hagan o no lo hagan, es otro tema totalmente diferente. Pero entonces debemos tenerlo presente. Ya que el empleador lo haga, el empleador no, sino la respectiva entidad de la Seguridad Social lo haga o no dentro de ese lapso, pues es otra cosa. ¿Listo? Si se demoran, por supuesto, tenemos derecho a interponer acciones de tutela, sí. Tenemos derecho a presentar derechos de petición, a quejarnos, a pasarle solicitudes a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que vigilen la actividad y le jalen las orejas a la ARL, a la EPS, al Fondo de Pensiones, a la compañía de seguros, sí. Entonces, allá estará. Por supuesto, se va a la Junta Regional de Calificación de Invalidez en primera instancia. Va a proferir su dictamen. Contra ese dictamen también tenemos 10 días para interponer recursos, en este caso recursos de reposición ante la misma Junta Regional y de apelación ante la Junta Nacional. Y por supuesto, esa decisión apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez la tienen que enviar en 5 días. Y se supone ellos tienen que resolver como Junta Regional dentro de los 5 días siguientes a la interposición de mi recurso, enviarlo a la Junta Nacional. Ya ante la Junta Nacional, pues se supone la Junta Nacional tiene 2 meses para que tome su decisión. Si no decidió dentro de esos 2 meses, pues yo puedo interponer acciones de tutela, solicitudes, quejas para que le den rápido trámite a mi petición. Y ya en este caso, pues los dictámenes o contra los dictámenes de la Junta Nacional, ya saben ustedes, no procede recurso. Lo único que procede ya es acciones legales. La demanda correspondiente, el proceso ordinario laboral correspondiente, buscando la nulidad de ese dictamen. Entonces, eso será lo que va a tener en claro, lo que vamos a hacer. La determinación de ese estado de la pérdida de capacidad laboral, ya lo sabemos nosotros, está dentro de nuestro manual único de calificación de invalidez. Ese manual único de calificación, el MUSI, el manual único de calificación de invalidez, pues está en el decreto 1507-2014, que también ya nosotros habíamos mencionado. Y por supuesto, contiene los criterios técnicos de evaluación para calificar esa imposibilidad que tiene el afiliado
de desempeñar su trabajo por pérdida de capacidad laboral. Para eso es que está ese manual de calificación de invalidez, para establecer cuáles son los factores ocupacionales, cuáles son los diferentes factores en los que pueda estar esa persona viéndose afectada. Entonces, tengámoslo presente. ¿Listo? Allí estarán. Ahora bien, si miramos la calificación, pues aquí está lo que explicamos hace un momento. Ahí están las normas. Perdónenme un segundo que se me va a descargar el computador. Voy a conectarlo. Listo. Entonces, la ley 1562 de 2012, pues nos explica también ese mismo procedimiento. ¿A cargo de quién está? A cargo de la institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado. De una vez, tiene la obligación de determinar el origen de la enfermedad. La calificación, entonces, ¿a cargo de quién se encuentra? De las entidades de la seguridad social. EPS, ARLs, fondo de pensiones, aseguradoras, compañías de seguros que asumen esos riesgos de invalidez y muerte. El artículo 142 entonces nos prevé que son estas entidades quienes deben desarrollarlo y que tenemos entonces 10 días para la interposición de recursos, 5 días para que nos resuelvan como tal la concesión del recurso y 2 meses para que tanto Junta Regional como Junta Nacional emitan sus dictámenes de calificación de invalidez. Allí estará ese factor para que lo tengamos en cuenta. Entonces, dentro de nuestro manual único de calificación de invalidez hay unas definiciones. Dijimos nosotros en el artículo 3º íbamos a encontrar las definiciones de las diferentes definiciones en materia laboral. Entonces, una de ellas nos dice el trabajo habitual. Aquel oficio laboral u ocupación que desempeña el individuo con capacidad laboral, entrenamiento y o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta por el cual cotiza la seguridad social. Entonces, allí estará mi trabajo habitual, la labor que yo desempeño de manera permanente, por la que recibo un salario y sobre la base de ese salario es que se me cotiza la seguridad social. La capacidad laboral, que alguien me dijo que no estaba. La capacidad laboral del individuo es el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual. Ahí está mi capacidad laboral, lo que me permite hacer todo lo que puedo hacer. La incapacidad permanente parcial, entonces aquí tengo una pérdida de capacidad laboral, una disminución en mi capacidad laboral que es definitiva. Es definitiva. Es permanente, pero es parcial, porque está entre el 5% y el 49%. En todo caso, es inferior al 50%, no da derecho a que yo pueda tener pensión de invalidez. Y la causa que origina esa incapacidad permanente parcial, pues es un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces, estará allí. ¿Puedo tener una incapacidad permanente parcial? Sí. Pero que tenga derecho a la indemnización por incapacidad permanente parcial, lo será únicamente si es de origen laboral. Si es de origen común, ya dijimos, no voy a tener derecho a nada de eso. Y la invalidez, por supuesto, pues ya es la pérdida de mi capacidad igual o superior al 50%. Si yo pierdo esa capacidad igual o superior al 50%, pues entonces en ese evento voy a tener derecho a mi pensión de invalidez, pero solo de esta manera. Entonces, tengámoslo presente. Allí estará. Ahora bien, 3 valores o 3 factores de valoración frente a la invalidez que ya los habíamos mencionado nosotros cuando hablamos de la pensión de invalidez. Hablamos de la deficiencia, ¿cierto? También los mencionamos cuando hablamos de la pensión especial de vejez o la pensión anticipada de vejez por invalidez, ¿cierto? La deficiencia, la discapacidad y la minusvalía. Entonces, la deficiencia, aquí en síntesis, la alteración de las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona que puede consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa. Puede ser entonces una deficiencia. La pérdida que tuve específicamente de carácter físico
o la alteración en mis funciones fisiológicas o en mis funciones sistémicas. Ahí puede ser la deficiencia. La discapacidad, las limitaciones para realizar una actividad con ocasión de esa deficiencia que tuve. Entonces, pues si perdí las piernas, posiblemente ya no puedo alcanzar la estantería de arriba. No de manera directa, tendré que buscar ayudas mecánicas, ¿cierto? Pero aquí entonces hay una valoración de la labor, del rol ocupacional, de las áreas ocupacionales. Ahí estará esa calificación, lo que ya no puedo hacer. La razón por la que me mandan recomendaciones médico-laborales para que no cargue peso, no puede cargar peso superior a 5 a 10 kilos, no sé, no puede permanecerse en posición sedente o en posición de pie durante mucho tiempo o en posición acostado durante mucho tiempo. Por ejemplo, tiene que realizar pausas activas, se le recomienda trabajo en casa, no tiene posibilidades de, ¿cómo se llama esto? De atender público porque tiene un factor psicosocial, entonces es lo que ya no puedo hacer. Y la minusvalía, que se trata de esa pérdida social. Dijimos aquí con el entorno, la percepción que tiene el individuo de su discapacidad y la socialización de esa deficiencia, de esa discapacidad. Lo que puedo hacer, cómo me veo frente al espejo y cómo me veía antes. También valorada en el rol laboral, el rol ocupacional y las otras áreas ocupacionales. 3 factores a tener en cuenta para que se califique mi pérdida de capacidad laboral. Entonces, eso lo debemos tener presente. Ahí estará. Bien. Ahora, aparte de ello, pues entonces serán los factores que se tengan en cuenta para establecer la calificación de la pérdida de capacidad laboral de una persona. Dentro de estas, pues también nosotros recordemos que hablamos de las actividades de alto riesgo, ¿se acuerdan? Las actividades de alto riesgo pues implican también la cotización especial en el Sistema General de Pensiones, que dijimos en el Sistema General de Pensiones va a tener una cotización especial por actividades de alto riesgo del 10%. Y esa actividad del 10%, pues mientras los demás mortales cotizamos sobre el 16%, quienes están en actividades de alto riesgo en pensiones cotizan sobre el 16%. Pues aquí cotizan también en un riesgo más alto. Y dentro de esas actividades, ¿cuáles? Recordemos, dijimos los que trabajan en minería, pero que están directamente en los socavones y en los subterráneos, los que están expuestos a altas temperaturas por encima de los límites permisibles por las normas técnicas de salud ocupacional, los que trabajan en metalmecánica, en siderúrgicas, los que están trabajando con exposición a radiaciones ionizantes, quienes trabajan con rayos X, los que trabajan con sustancias comprobadamente cancerígenas. Habíamos mencionado el asbesto a título de ejemplo, porque ya desde hace como 8 años está dentro de esas previsiones. Entonces, tengámoslo también aquí presente. Los técnicos aeronáuticos, quienes tienen funciones de control aéreo. Entonces, ellos en la aeronáutica civil, pues también están expuestos a una actividad de alto riesgo. Los bomberos, pero en esa actividad específica de la extinción de incendios, entonces también es una actividad de alto riesgo. Las personas que se encargan de la custodia y vigilancia de los internos, de los reclusos en las instituciones carcelarias. Aquí entonces trátese del INPEC, trátese de cualquier administración pública o la alcaldía misma a través de sus funcionarios que tienen a su cargo y cuidado la custodia, la vigilancia de las personas privadas de la libertad. Serán consideradas actividades como de alto riesgo. Entonces, ¿dónde estarán? En la ley o en el decreto 2090 de 2013. Anteriormente estaban en el decreto 1281 del 94, el 1282 del 94 para el sector público, el 1835 del 94, sí, por allá estaban. Luego vino la ley 797 a darle una reglamentación allá toda extraña y la declararon inexequible y se mantuvo fue el decreto 2090-2003 con su respectivo régimen de transición para actividades de alto riesgo. Entonces, tengámoslo presente, son esas actividades
que también requieren una exposición. Aquí entonces debemos tener en cuenta varios aspectos. El Ministerio de Trabajo expide una serie de resoluciones. Dentro de esas resoluciones, la resolución 3032 de 2022, que es la guía para identificación de actividades de alto riesgo. Entonces, esa guía de actividades de alto riesgo, pues entonces aclara que no siempre esos trabajadores que estén en una empresa o que tenga actividades de alto riesgo van a tener derecho a la cotización de los 10 puntos adicionales para pensión. ¿Listo? Porque, por supuesto, el trabajador tiene que tener una exposición permanente. Entonces, por ejemplo, si se trata de un trabajador del INPEC, que es alguien que se encuentra en las oficinas, en el área administrativa, o se encuentra, no sé, en el armerillo, se encuentra afuera, nunca tiene que estar expuesto directamente a el cuidado de la custodia y traslado de personas privadas de la libertad, pues entonces no tendrá derecho a esa cotización de los 10 puntos. ¿Listo? Adicionalmente, se señala que el empleador es a quien le corresponde, quien tiene que identificar, quien tiene que relacionar los trabajadores que se encuentran expuestos de forma permanente a esas actividades de alto riesgo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La actividad misional, ojo, es parte del objeto social de las personas, de las empresas, perdón, lo cual puede o no incidir en el reconocimiento de una pensión especial de vejez para sus trabajadores. Entonces, dependiendo de la actividad, de la misión específica que tenga la persona al interior de la empresa, puede establecerse, puede determinarse que en efecto tiene o está expuesto a una actividad de alto riesgo y tiene derecho a esa cotización especial. ¿Listo? Entonces, allá estará ese valor. La responsabilidad en la prevención del riesgo. Aquí debemos tener en cuenta esa responsabilidad en la prevención del riesgo. El empleador es el primer respondiente, el primer responsable en la prevención de los riesgos que se originen en su ambiente de trabajo. Es quien debe proporcionar unos talleres adecuados, quien debe proporcionar unos sitios adecuados para el trabajo, quien debe asegurarse de que en efecto el trabajador se encuentre debidamente protegido. Es el empleador quien tiene esa primera responsabilidad. Lugares salubres, lugares con iluminación adecuada, lugares con herramientas adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, allí estará. La obligación de establecer y ejecutar en forma permanente programas de salud ocupacional, de seguridad y salud en el trabajo. Pues, ¿de quién es? Del empleador, no de los trabajadores. Es el empleador quien tiene esa responsabilidad en la prevención de los diferentes tipos de riesgos al interior de nuestro sistema general de riesgos laborales. Las administradoras de riesgos laborales tienen la obligación de asesorar a los empleadores en la implementación de programas de salud ocupacional, una obligación que surgió desde el decreto 1295 del 94 y por supuesto aún hoy en día con la ley 1562 de 2012 se mantiene en plena vigencia. Debe aplicarse, debe dársele ese reconocimiento. Naturalmente es obligación del empleador suministrar, acondicionar los locales, suministrar los equipos de trabajo, las herramientas necesarias, los equipos de seguridad. ¿Para quién? Para los trabajadores y que puedan desarrollar su actividad de una manera adecuada, de una manera segura. La obligación de realizar exámenes médicos ocupacionales. ¿A quién le corresponde? Pues al empleador. Los exámenes médicos previos para el ingreso, los exámenes ocupacionales durante el desarrollo de la actividad, que son de carácter periódico, y adicionalmente el examen de egreso, el examen de retiro. También es obligación del empleador velar porque se desarrolle. Entonces, tengámoslo también presente. Allí estará esa obligación del empleador. Naturalmente, las medidas de higiene y seguridad necesarias para proteger a sus trabajadores, su integridad, su vida, su salud, la moralidad de esos trabajadores, las medidas las debe tomar en todo caso, ¿quién? El empleador. Es el empleador quien lo debe hacer, no el trabajador. Si bien el trabajador tiene unas obligaciones de autocuidado, no menos cierto es que el primer llamado a realizar esas actividades será nuestro queridísimo empleador.
es quien debe, en todo caso, tomar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los trabajadores. Entonces, tengámoslo muy pendiente dentro de ese. Ahora bien,